Pero aquí está el secreto de mi éxito. Me levanté y lo volví a hacer. Me levanté y lo volví a hacer. Y lo hice otra vez. Y otra vez. Hace ya tantos años. Lo hice cuando tenía miedo. Lo hice cuando no tenía ganas. Lo hice cuando estaba enfermo. Lo hice cuando no me salía bien. Lo hice cuando nadie lo valoraba. Y lo hice muchísimas veces sin tener idea de lo que estaba haciendo. Simplemente lo hacía de todos modos. Y hoy, tantos años después, me invitan a subir a este escenario con la mejor presentación que me han dado en la vida. Con la mejor bienvenida que he recibido jamás. Con la mayor oportunidad que he tenido de tocar tantas vidas. Con una mezcla de palabras, de corazón y de alma. Yo mejoré. Mejoré día a día, semana a semana, mes a mes. Y te estoy pidiendo que hagas exactamente lo mismo, hasta que desarrolles un brazo largo y un alcance largo, hasta que desarrolles una influencia que no se rinda. Toca el año que viene a personas que este año no podías tocar. Alcanza hoy a gente que antes no alcanzabas. Dirige hoy una reunión que antes no podías dirigir, con corazón y con alma, ahí adentro, eso que antes no estaba, eso que antes faltaba. Les estoy pidiendo a todos que mejoren, a pesar de los inviernos, a pesar de la caída del dinero, la caída social, la caída personal, sea lo que sea. Simplemente hazte más fuerte, mejora. Todos tenemos esos inviernos personales. Sabemos bien cómo se sienten. Barbra Streisand lo canta así. Antes era tan natural hablar del para siempre, pero los solía ser ya no cuentan. Solo quedan tirados en el piso hasta que los barremos. Ya no me cantas canciones de amor, ya no me dices que me necesitas y ya no me traes flores. Una canción de invierno. Pero, oye, todos conocemos esos inviernos personales y todo lo que viene con ellos. La clave no es desear un invierno más suave. La clave es desear más fuerza, más sabiduría, más valentía, mejora. Vuélvete más sabio. Vuélvete más fuerte. Aquí va el número 2. Aprende a aprovechar la primavera. La primavera significa oportunidad. Y aquí tenemos una primavera fresca. Una primavera como ninguna otra. Una oportunidad como ninguna otra. Para ti. Pero aquí está la clave. La primavera no te garantiza una cosecha en el otoño. Esto es lo que tienes que aprender a hacer. Subraya estas dos palabras si estás tomando notas. Aprovechar. Aprovecha la primavera. No te dejes engañar por ella, solo porque llegó el buen clima y parece que todo va a estar mucho mejor. El invierno por fin pasó. Llegó la primavera. Y te lo digo claro, eso solo no va a hacer el trabajo por ti. Solo porque llegó la primavera no significa que la cosecha llegue sola. Tienes que agarrarla con tus propias dos manos y aprovecharla. Lee los libros. Estudia el material. Regresa a tus notas. Prepárate para cobrar los frutos de esta primavera. Y aquí hay una urgencia real. Te explico por qué. La primavera no dura mucho. Poder decir, acabo de empezar, no dura mucho tiempo. Se llama la primavera de la oportunidad. Pospon algunas cosas en la primavera y haz el trabajo. Deja otras cosas a un lado en la primavera y haz el trabajo. Donde yo crecí, en el campo de Idaho. ¿Qué pasaría si le pides a un granjero que vaya a jugar boliche en plena primavera? ¿Qué crees que te diría? Te diría, estás loco. Puedes ir al boliche en invierno, cuando no se puede sembrar. Pero no puedes ir al boliche en primavera. Tienes una ventana de tiempo muy limitada y tienes que hacer el trabajo dentro de esa ventana de oportunidad. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Una ventana de oportunidad. Aprovechémosla. Se llama aprovechar la primavera. Y aquí también hay urgencia. ¿Cuántas primaveras tienes en una vida? No muchas. La vida es breve, incluso cuando es larga. Los Beatles escribieron, la vida es muy corta. Y para John Lennon fue extra corta. Para Michael Landon fue extra corta. Pero es corta. Hay una urgencia aquí. No desperdicies tus primaveras. No dejes que pasen y pasen y pasen esperando a que el tiempo pase solo. Aprovéchalas. El año pasado te dije, aprovecha el momento. Y ahora, en esta temporada, te pido que aproveches la oportunidad de la primavera. ¿Tienes una organización nueva arrancando? Aprovecha la primavera. ¿Tienes un distribuidor nuevo empezando? Aprovecha la primavera. ¿Tienes una situación de vida nueva? Aprovecha la primavera. Sácale provecho.
No dejes que se te pase sin darle lo mejor de tus 2 manos y toda tu atención. Número 3. Primero, aprende a manejar el invierno. Segundo, aprovecha la primavera. Y tercero, en el verano, aprende a nutrir y a proteger. En el verano llegan retos importantes. Uno es nutrir tus valores, cuidarlos, alimentarlos, no los dejes con hambre, no los dejes sin cuidado ni sin alimento. Y hay algo más que tenemos que hacer en el verano: defendernos de los enemigos. El verano es una temporada única, es un tiempo de oportunidad, pero también es un tiempo de desafío. ¿Y qué hay de nuevo en eso? Así se llama la vida. Los últimos 6.500 años se leen exactamente igual. Oportunidad mezclada con dificultad, oportunidad mezclada con desafío. Tenemos la oportunidad de crecer como nunca antes. Pero te lo advierto, van a aparecer muchos enemigos que intentarán impedirlo. Apenas siembras el jardín, ya vienen las plagas y la maleza a quitártelo. Y tienes que aprender no solo a nutrir tus valores, también tienes que aprender a pelear contra tus enemigos. Lo que te amenace, yo te pido que lo amenaces de vuelta. Hazte cargo de tu responsabilidad, pero no le aguantes nada a nadie. Si alguien quiere destruir tus posibilidades de un buen futuro con su plática negativa, su pensamiento negativo, tirando todo abajo, te lo digo en serio, aléjate si tienes que hacerlo. Aléjate. Lo que te amenace, amenázalo de vuelta. Lo que amenace tu oportunidad, amenázalo de vuelta. Ahora bien, algunos de nuestros enemigos están afuera, pero aquí está lo más importante que debes entender. Algunos de nuestros enemigos están adentro. Déjame darte una lista rápida. La indiferencia. Tienes que pelear contra tu propia indiferencia. Vaya que es fácil dejarse llevar, sobre todo cuando ya lograste algo extraordinario. Y entonces alguien dice, necesito relajarme. Aquí está la clave, no demasiado tiempo. La maleza se lleva todo lo que sembraste si descansas demasiado. No descanses demasiado. La indecisión. Tienes que tomar esas decisiones, y las que no salgan bien te dan la experiencia para tomar mejores decisiones después. No dejes pasar mucho tiempo sin decidir. Las que puedas tomar rápido, tómalas rápido. Las que requieran tiempo, tómate tu tiempo. Pero decide. No dejes que la indecisión se vuelva un enemigo, que te robe el futuro, que te vacíe la cuenta del banco, que te dejes sin nada en la cartera. No dejes que eso pase. Y la siguiente es la duda. Claro, hay dudas allá afuera. Hay gente que duda que Estados Unidos lo logre, gente que duda que Europa lo logre, gente que duda que Rusia lo logre, que Polonia lo logre, que cualquier país lo logre. Dudan de que el mundo entero lo logre, pero yo te pido que no cargues con todas esas dudas. Te pido que tengas fe, que tengas valentía, que creas, arrincona tus dudas. No las dejes sueltas como un perro rabioso, persiguiéndote hasta acorralarte. No dudes del futuro, no dudes de las posibilidades, no dudes de los dones extraordinarios que tu gente le aporta a tu organización. No dudes de eso. Y aquí está la más importante de todas. No dudes de ti mismo. Si yo tengo el poder de hacer milagros y cambiar mi vida, tú también. Si yo tengo la capacidad de cambiar, tú también. Si yo tengo la capacidad de leer, tú también. Si yo puedo descubrir, tú también. Si yo puedo crecer, tú puedes crecer. Si yo puedo desarrollarme, tú puedes desarrollarte. Si a mí me llegó una invitación como la que me llegó hace 6 años para llevar algo alrededor del mundo, a ti también te puede llegar. Si yo puedo pararme en esta plataforma, un muchacho de granja de Idaho criado en el completo anonimato, tú también puedes. Si el equipo de los millonarios puede lograrlo, si el equipo presidencial puede lograrlo, si pueden llevarse los diamantes y los trofeos, tú también puedes. Te lo pido de corazón, no te subestimes. Hay algo que ya sabes y no quieres decir en voz alta. Empieza un año nuevo y vuelves a prometerte que ahora sí vas a cambiar, que ahora sí vas a tomarte en serio. Pero en el fondo, sientes esa incomodidad silenciosa. Has dicho lo mismo antes. Si eres una persona buena, responsable, con sueños que no le cuentas a cualquiera, entonces también conoces esa sensación de estar quedándote corto contigo mismo. No por falta de capacidad, por falta de decisión sostenida. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se esfuerzan, trabajan, cumplen, pero no avanzan en lo que realmente importa. Y el tiempo no grita. Solo pasa. Tal vez te reconoces aquí. No necesitas más información. Necesitas enfrentarte a ti. Porque 2026 no será distinto por entusiasmo.
será distinto solo si te obligas a trabajar en ti cuando nadie te aplaude. Y eso incomoda. Yo he visto esa mirada antes. No es una mirada triste. No es una mirada derrotada. Es más sutil que eso. Es la mirada de alguien que está funcionando, pero no está avanzando. Tal vez te reconoces aquí. Te levantas temprano, cumples, respondes mensajes, atiendes responsabilidades, pagas cuentas, resuelves problemas. Si eres una persona buena, comprometida, que intenta hacer lo correcto, probablemente nadie podría señalarte como alguien irresponsable. Desde afuera, todo parece en orden, incluso admirable. Y sin embargo, hay algo que no encaja. No es falta de trabajo, no es falta de ocupación. Es otra cosa, es esa sensación silenciosa que aparece cuando termina el día y te quedas a solas unos minutos. Esa pregunta que no formulas con claridad, pero que está ahí. ¿De verdad estoy creciendo o solo estoy repitiendo? Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden movimiento con progreso. Confunden agenda llena con evolución. Confunden cansancio con mérito. Yo he observado cómo esa incomodidad empieza pequeña, apenas perceptible. Se disfraza de cansancio, de estrés, es solo una etapa. Y tú la aceptas, porque es más fácil aceptarla que mirarla de frente. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Recuerdo a un empresario con el que coincidí hace algunos años. Un hombre respetado. Tenía una empresa sólida, empleados leales, una agenda que no dejaba espacio libre. Siempre estaba en reuniones. Siempre tomando decisiones. Siempre proyectando seguridad. Desde afuera, su vida parecía una demostración de disciplina. Un día, después de una conferencia, nos sentamos a conversar sin cámaras, sin público, sin formalidades. Su tono cambió. Bajó la voz. Y me dijo algo que no sonaba a éxito, sino a cansancio. «Estoy creciendo el negocio», me dijo, «pero hace años que no crezco yo». No lo dijo con dramatismo, lo dijo como quien confiesa un detalle técnico, como quien señala una grieta pequeña en una pared recién pintada. Me contó que leía menos, que ya no entrenaba como antes, que había dejado de cuestionarse. Todo su esfuerzo estaba volcado hacia afuera, hacia la empresa, hacia los números, hacia la expansión, pero por dentro se estaba quedando quieto. Lo más inquietante no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. No había culpa, no había enojo, solo una aceptación resignada, como si hubiera normalizado esa fractura. Muchos aplaudían su crecimiento, nadie veía su estancamiento interno. Y eso me dejó pensando. Porque lo que él vivía no era falta de capacidad, era distracción. Una distracción elegante, socialmente validada, productiva, pero distracción al fin. Tal vez te reconoces aquí. Trabajas duro, te esfuerzas, resuelves, pero lo que verdaderamente sabes que deberías trabajar, tu carácter, tu disciplina personal, tu salud, tu enfoque, tus límites, lo vas postergando. No porque no importe, sino porque nadie te presiona por eso, nadie te despide por no leer, nadie te sanciona por no entrenar. Nadie te exige que fortalezcas tu paciencia, nadie mide tu coherencia interna, y como no hay consecuencias inmediatas, lo dejas para después. La incomodidad empieza ahí. No es que no sepas qué hacer, es que sabes demasiado bien lo que implicaría hacerlo. Implicaría renunciar a pequeñas comodidades. Implicaría enfrentarte a hábitos que te alivian, pero no te construyen. Implicaría aceptar que no estás siendo tan exigente contigo como podrías ser. Si eres una persona buena, responsable, probablemente también eres indulgente contigo en lo invisible. Yo observo cómo esa indulgencia se justifica con frases suaves. Estoy cansado. Mañana empiezo. No pasa nada si hoy no lo hago. Y en apariencia no pasa nada. Pero algo sí pasa. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo correcto, se forma una pequeña grieta en tu respeto propio. No es escandalosa, no es pública, pero se acumula. Y el respeto propio no se pierde de golpe, se erosiona. El empresario del que hablé no colapsó, no quebró, no perdió su empresa. Simplemente dejó de sentirse orgulloso de sí mismo en lo personal. Y eso no se publica en redes. Eso no se comenta en reuniones. Eso se siente en silencio. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten irritables sin razón clara. Se sienten desmotivados aunque les va bien.
Se sienten desconectados de algo que no logran nombrar. No es falta de oportunidades, es falta de trabajo interno sostenido. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y trabajar en uno mismo es una decisión que no da aplausos inmediatos. Yo he visto personas brillantes distraerse durante años con tareas urgentes para evitar las tareas importantes. Es más fácil responder correos que enfrentarte a tu falta de disciplina. Es más fácil cerrar ventas que admitir que tu carácter necesita ajuste. Es más fácil producir resultados externos que confrontar tus límites internos, porque lo externo se mide, lo interno se siente, y sentir requiere valentía. Tal vez te reconoces aquí. No te falta información. Has leído. Has escuchado, sabes lo que deberías estar haciendo, sabes qué hábitos te fortalecerían, sabes qué conversaciones estás evitando, sabes qué parte de tu vida necesita orden. Pero saber no es lo mismo que obligarte. La palabra obligarte incomoda, suena dura, suena extrema. Sin embargo, lo que he observado es que las personas que realmente crecen no esperan motivación. Se imponen estructura, se imponen estándares, se imponen coherencia. No por castigo, por respeto. El empresario que mencioné tardó años en reconocerlo. Cuando finalmente decidió ajustar su rutina personal, no lo anunció. No hizo un evento. Simplemente empezó a levantarse una hora antes. Empezó a leer de nuevo. Empezó a entrenar aunque no tuviera ganas. Empezó a decir no a ciertas reuniones innecesarias. Nada espectacular. Pero algo cambió en su mirada meses después. No era el brillo del éxito, era la serenidad de quien vuelve a confiar en sí mismo. Y eso no se compra. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo no observo personas fracasadas. Observo personas distraídas. Personas capaces que se permiten demasiado margen. Personas que creen que mañana tendrán la misma energía que hoy. El problema es que el tiempo no discute, no negocia, no espera a que te sientas listo. Mientras tú dudas, el calendario avanza. Y la incomodidad que intentas distraer se vuelve más frecuente. Aparece los domingos por la tarde. Aparece cuando alguien más logra algo que tú llevas años posponiendo. Aparece cuando te das cuenta de que sigues explicando tus planes en futuro. Algún día, más adelante, cuando todo esté más estable. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es miedo al fracaso, es miedo a la disciplina constante, porque fracasar duele una vez, pero disciplinarte duele un poco cada día. Y tú lo sabes, si eres una persona buena, probablemente has sido exigente con otros, con tu equipo, con tus hijos, con tus colaboradores. Les pides responsabilidad, les pides constancia, les pides compromiso. La pregunta silenciosa es otra. ¿Te pides lo mismo a ti? Yo no lo digo para señalarte. Lo digo porque he visto lo que ocurre cuando alguien deja de exigirse en lo esencial. La autoestima se vuelve frágil. La seguridad se vuelve teatral. La confianza depende demasiado de resultados externos, y eso es inestable. Trabajar en ti no es una frase bonita, es incómoda, es repetitiva, es solitaria. No siempre se siente inspiradora, a veces se siente pesada, pero la alternativa es más costosa. La alternativa es seguir ocupado, seguir justificando, seguir esperando el momento perfecto. Y el momento perfecto no llega, llega el desgaste. El empresario que mencioné entendió algo simple. Nadie iba a rescatarlo de su propia complacencia. Nadie iba a exigirle que creciera por dentro. Tenía que imponérselo. No porque estuviera mal, sino porque podía estar mejor. Tal vez te reconoces aquí. No estás en crisis. No estás perdido, pero sabes que podrías ser más disciplinado, más enfocado, más firme, y esa diferencia entre lo que eres y lo que podrías ser es la incomodidad que intentas distraer. Yo solo observo esto. Cada vez que decides ignorarla, se vuelve más fuerte. Cada vez que decides enfrentarla, se vuelve más clara. Y la claridad no siempre es cómoda. Así que la pregunta no es si tienes potencial. No es si 2026 puede ser diferente. No es si el entorno cambiará. La pregunta es más directa. ¿Qué estás evitando trabajar en ti mientras dices que no tienes tiempo? No la respondas rápido, no la suavices, no la disfraces con explicaciones largas. Solo obsérvala, porque ahí, en esa respuesta que no quieres formular del todo, empieza todo. Yo he escuchado esa voz muchas veces. No es agresiva, no es dramática, es amable, comprensiva, suena razonable. Te habla con suavidad y te dice, no es el momento. Y tú le crees.
Tal vez te reconoces aquí. Te dices que este año ha sido complicado, que hay demasiadas responsabilidades, que necesitas estabilidad antes de exigirte más, que cuando el panorama esté más claro, entonces sí vas a enfocarte en ti. Entonces sí vas a ordenar tu vida con firmeza. Entonces sí vas a comprometerte de verdad. La mentira no suena como mentira, suena como prudencia. Si eres una persona buena, responsable, que carga con mucho peso, esa voz interna parece incluso justa. Después de todo, trabajas, cumples, respondes. ¿No mereces un poco de flexibilidad contigo? Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No se están saboteando de forma evidente. No están destruyendo su vida. Solo están postergando decisiones incómodas con argumentos elegantes. Mañana empiezo. Cuando pase esta etapa. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta listo. Yo observo que casi nunca llega ese momento ideal. Porque la vida no se vuelve más simple con el tiempo. Se vuelve más compleja. Las responsabilidades no disminuyen. Cambian de forma. Los problemas no desaparecen, se transforman. Y la voz amable se adapta. Siempre encuentra una nueva razón. Si esto te incomoda es porque toca algo real. La mentira amable tiene una característica peligrosa. Protege tu imagen actual. No te obliga a admitir que estás siendo indulgente. Te permite seguir viéndote como alguien comprometido, aunque no estés sosteniendo decisiones profundas. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y la intención es cómoda. La decisión sostenida, no. Yo he visto personas con una claridad impresionante sobre lo que necesitan hacer. Saben que deben ordenar sus finanzas, saben que deben cuidar su salud, saben que deben fortalecer su carácter, saben que deben dejar ciertas relaciones o dinámicas que los desgastan. Lo saben. Pero convierten ese conocimiento en conversación, no en acción. Hablan de lo que van a hacer, lo explican, lo analizan, lo planean, y en ese proceso sienten una pequeña satisfacción, como si ya estuvieran avanzando, pero no están avanzando. Están describiendo. Tal vez te reconoces aquí. Te sientes productivo cuando organizas el plan. Te sientes responsable cuando reflexionas. Te sientes consciente cuando admites lo que necesitas cambiar. Pero al final del día, lo que transforma no es la conciencia, es la repetición. La repetición cuando no tienes ganas. La repetición cuando nadie te observa. La repetición cuando el resultado todavía no aparece. La mentira amable evita esa repetición. Te ofrece consuelo inmediato. Te dice, no seas tan duro contigo. Te dice, ya haces suficiente. Te dice, no todo es disciplina. Y es cierto, no todo es disciplina. Pero todo crecimiento profundo sí lo es. Muchos viven negociando consigo mismos. Hacen un poco hoy para sentirse tranquilos, descansan mañana para no sentirse presionados, ajustan pasado mañana para no sentirse culpables. Y así pasan los meses. Y luego, los años. No es un colapso, es un desliz lento. Yo observo que la mentira amable no te hace sentir fracasado. Te hace sentir temporalmente justificado. Y esa es la trampa. Porque mientras te sientes justificado, el tiempo sigue su curso. Y el tiempo no tiene emociones. No se conmueve por tus razones, no distingue entre excusas sofisticadas y decisiones reales. Simplemente avanza. Si eres una persona buena, tal vez te has convertido en experto en comprender a todos. Comprendes a tu equipo cuando falla. Comprendes a tu familia cuando se equivoca. Comprendes a tus amigos cuando no cumplen. Pero contigo, te comprendes demasiado. Te entiendes tanto que te perdonas antes de exigirte. Y no lo haces por debilidad, lo haces por comodidad emocional, porque exigirte implica confrontar algo incómodo, que podrías estar dando más de lo que estás dando. Eso duele un poco. Tal vez te reconoces aquí, no estás fallando por incapacidad, estás fallando por negociación constante. Te prometes pequeños ajustes en lugar de decisiones firmes. Te permites excepciones que se vuelven norma. Y la mentira amable siempre tiene respaldo lógico. Hoy fue un día pesado. Esta semana fue intensa. Este mes fue inusual. Pero si miras con honestidad, casi todos los días son pesados. Casi todas las semanas son intensas. Casi todos los meses tienen algo inesperado.
Esperar condiciones perfectas es esperar algo que no forma parte de la vida real. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo he observado que las personas que cambian de verdad no eliminan la incomodidad. La aceptan como parte del proceso, no negocian cada día consigo mismas, establecen un estándar y lo respetan incluso cuando su estado de ánimo no coopera. No porque sean más fuertes emocionalmente, sino porque decidieron no depender de cómo se sienten para hacer lo que saben que deben hacer. La mentira amable te hace depender de cómo te sientes. Si te sientes motivado, avanzas. Si te sientes cansado, postergas. Si te sientes inspirado, te comprometes. Si te sientes saturado, te das permiso. Eso crea una vida inestable, porque las emociones son variables. La decisión sostenida no lo es. Muchos viven atrapados en ciclos de entusiasmo y abandono. Empiezan el año con fuerza, organizan rutinas, establecen metas, se sienten imparables, pero cuando el entusiasmo baja, y siempre baja, también baja el compromiso. Y entonces aparece la voz amable. No pasa nada, ya retomarás. Pero retomar no es lo mismo que sostener. Yo no observo falta de capacidad. Observo falta de firmeza interna. Observo personas brillantes que no quieren verse rígidas, que no quieren parecer extremas, que no quieren incomodarse demasiado. Y en ese intento por ser equilibrados, terminan siendo indulgentes. Si eres una persona buena, tal vez has confundido compasión contigo mismo con permisividad constante. La compasión reconoce el error y ajusta. La permisividad lo normaliza y sigue igual. Y la diferencia es silenciosa. Tal vez te reconoces cuando dices: sé que debería hacerlo, pero ahora no. Esa frase parece inofensiva, pero repetida durante años, construye una distancia enorme entre quién eres y quién podrías ser. La vida no responde a lo que sabes que deberías. Responde a lo que repites sin excusas. Y aquí aparece algo incómodo. Nadie te está deteniendo. No hay una fuerza externa bloqueándote. No es el gobierno. No es la economía. No es tu familia. No es tu pasado. Eres tú negociando contigo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo he visto personas cambiar radicalmente cuando dejan de hacerse esa pregunta cómoda. ¿Tengo ganas? Y empiezan a hacerse otra más firme. ¿Es necesario? Cuando algo es necesario, no depende del ánimo, depende del estándar. Pero establecer un estándar contigo mismo implica renunciar a la mentira amable. Implica aceptar que tu crecimiento no puede esperar a que te sientas preparado, porque casi nunca te sentirás completamente preparado. Muchos esperan claridad total antes de actuar, esperan seguridad absoluta, esperan confianza plena, pero la confianza no aparece antes de la acción sostenida, aparece después, y eso contradice la lógica cómoda. Tal vez te reconoces en esa espera constante, no es pereza. Es postergación sofisticada, es análisis extendido, es preparación interminable. Mientras tanto, el año avanza. 2026 no va a preguntarte si estabas listo, no va a preguntarte si fue un buen momento, no va a preguntarte si tenías muchas responsabilidades, solo va a reflejar lo que repetiste. Yo no digo esto para presionarte, lo digo porque he observado cómo la mentira amable se convierte en una narrativa permanente, y un día despiertas y te das cuenta de que han pasado 5 años diciendo lo mismo. Cuando esté más estable, cuando tenga más claridad, cuando todo se acomode. Y nada se acomoda solo. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y la decisión sostenida casi siempre empieza con una ruptura pequeña pero firme. Dejar de creerte esa voz suave que te da permiso constante. Tal vez la pregunta no es ¿qué vas a hacer en 2026? Tal vez la pregunta es más directa. ¿Cuál es la mentira amable que te estás contando ahora mismo? No la que dices en público, la que repites en silencio, la que te permite dormir tranquilo, pero no avanzar. Obsérvala sin dramatismo, sin culpa, sin justificarla demasiado, porque en el momento en que la reconoces, deja de ser invisible. Y cuando deja de ser invisible, ya no suena tan convincente. Yo no suelo fijarme primero en los grandes discursos. No me impresiona lo que alguien promete en público. Me fijo en otra cosa. Me fijo en lo que hace cuando nadie lo está mirando. Ahí es donde casi todo se decide. Tal vez te reconoces aquí. Puedes sostener una imagen firme frente a otros. Puedes hablar de tus planes, de tus metas, de lo que viene. Pero cuando la puerta se cierra y te quedas solo, aparece tu versión real.
la que elige si cumple o no cumple, la que decide si avanza o se dispersa, la que responde solo ante su propia conciencia. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que su reputación es lo que los define, pero lo que realmente los define es su rutina invisible, esos minutos que no se publican, esas decisiones pequeñas que no generan aplauso. Si eres una persona buena, probablemente cuidas tu imagen, procuras no fallar en lo evidente, pero lo invisible es otra historia. Yo he observado que el carácter no se forma en momentos extraordinarios, se forma en elecciones repetidas que parecen insignificantes. Levantarte cuando suena la alarma y nadie sabrá si lo hiciste o no. Leer 10 páginas cuando podrías distraerte y nadie te reclamaría nada. Entrenar aunque no tengas ánimo y nadie te esté esperando. Apagar el teléfono cuando sabes que deberías concentrarte. Son actos simples, casi aburridos, y precisamente por eso son poderosos, porque no dependen del reconocimiento, dependen de tu estándar. Tal vez te reconoces cuando dices que harás algo, y como nadie más lo sabe, te das permiso para romperlo. No pasa nada, te dices, y en efecto, no pasa nada visible, pero algo sí pasa por dentro. Cada vez que incumples contigo, tu palabra interna pierde peso, y cuando tu palabra interna pierde peso, tu confianza se vuelve frágil. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La mayoría no falla en público, falla en privado. No es la gran caída la que debilita, es la repetición de pequeñas concesiones. Es decir, solo hoy demasiadas veces. Es justificar una excepción que termina convirtiéndose en regla. Yo no veo personas incapaces, veo personas inconsistentes en lo invisible. Y la inconsistencia no duele de inmediato. Se acumula, se filtra en tu postura, en tu energía, en la manera en que te hablas. Porque en el fondo sabes cuándo estás siendo firme y cuándo te estás dejando llevar. La vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas, y esas decisiones casi siempre se toman cuando nadie aplaude. Tal vez te reconoces cuando te sientes motivado después de escuchar algo inspirador. Durante unas horas te sientes decidido, organizado, claro. Pero al día siguiente, cuando la emoción baja y nadie está recordándote tu compromiso, vuelves a lo cómodo. No porque no quieras cambiar, sino porque lo invisible no tiene presión externa. Y sin presión externa, tu disciplina depende solo de tu respeto propio. Ahí es donde muchos se diluyen. No porque no sepan qué hacer, sino porque nadie los obliga. Y entonces esperan sentirse listos, esperan tener ganas, esperan una señal. Pero trabajar en ti rara vez viene acompañado de una señal clara, viene acompañado de resistencia, de pereza mental, de distracción constante. Muchos viven atrapados en una contradicción silenciosa. Quieren resultados sólidos, pero no quieren rutinas rígidas. Quieren estabilidad, pero no quieren repetición. Quieren confianza, pero no quieren incomodidad diaria. Y no lo dicen así, lo justifican con equilibrio. No todo es trabajo, dicen. Y es cierto, no todo es trabajo, pero el crecimiento sí exige constancia. Yo observo cómo la gente se entusiasma con el resultado, pero se aburre con el proceso. Y el proceso es lo único que construye. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina quién serás cuando todos te miren. Si eres una persona buena, seguramente valoras la coherencia en otros. Admiras a quien cumple, a quien sostiene su palabra, a quien no depende del aplauso para actuar. La pregunta silenciosa es otra. ¿Actúas igual cuando el único testigo eres tú? Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay noches en que sabes que podrías prepararte mejor para el día siguiente, pero eliges distraerte. Hay mañanas en que sabes que deberías empezar fuerte, pero eliges posponer. Hay conversaciones que sabes que debes tener contigo mismo, pero eliges evitarlas. Nadie lo ve, nadie te juzga, nadie te sanciona, pero tú lo sabes. Y ese conocimiento se convierte en una sensación persistente de estar quedándote corto. No con otros, contigo. Yo he visto que la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se estanca rara vez está en el talento. Está en la relación que tiene con su rutina privada. Uno negocia cada día, el otro decide una vez y sostiene. La disciplina privada no es espectacular, no genera historias épicas, no impresiona en reuniones, es silenciosa, repetitiva, a veces incluso aburrida, pero crea algo que nada externo puede regalarte: confianza interna. Y la confianza interna no nace de afirmaciones, nace de cumplirte, nace de decir lo haré y hacerlo aunque nadie te supervise.
Tal vez te reconoces cuando te sientes frustrado porque no ves cambios grandes. Pero si miras con honestidad, notarás que tampoco has sido constante en lo pequeño. Queremos resultados visibles con hábitos intermitentes. Queremos transformación con esfuerzo ocasional. Y la vida no funciona así. La vida responde a lo que sostienes. Muchos viven dependiendo de la presión externa para rendir. Funcionan bien cuando hay fechas límite, supervisión, competencia. Pero cuando esa presión desaparece, también desaparece el enfoque. Y eso revela algo incómodo. No han desarrollado autoexigencia real, solo han reaccionado a exigencias externas. Trabajar en ti en 2026 no será cuestión de entusiasmo inicial, será cuestión de quién eres en los momentos en que podrías no hacer nada. Y aún así eliges hacer lo necesario. Ahí se forma el carácter. No en el discurso, no en la intención, en la repetición silenciosa. Si eres una persona buena, tal vez te has acostumbrado a cumplir con los demás antes que contigo. Entregas resultados, respondes rápido, atiendes necesidades ajenas, pero postergas tus propias mejoras. Y eso parece noble, pero tiene un costo. Porque al final del día, el único proyecto que nadie puede ejecutar por ti eres tú. Yo observo que muchos se vuelven expertos en gestionar equipos, pero no gestionan su propia energía. Saben dirigir negocios, pero no dirigen sus hábitos. Saben organizar agendas, pero no organizan su mente. Y todo eso ocurre en privado, en ese espacio donde no hay testigos. Tal vez la incomodidad que sientes no viene de grandes errores. Viene de pequeñas incoherencias repetidas, de saber que puedes más y no exigirlo, de reconocer que tienes potencial y no disciplinarlo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve ignorarlo, porque la distancia entre lo que sabes que deberías hacer y lo que realmente haces empieza a doler. No de forma dramática, de forma constante, como un ruido de fondo que no desaparece. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y las decisiones sostenidas casi siempre se toman en silencio, sin aplauso, sin validación, sin reconocimiento inmediato. Por eso son difíciles. Porque requieren algo que no se puede fingir: integridad privada, hacer lo correcto cuando nadie te observa, cumplir tu palabra aunque solo tú la hayas escuchado, mantener tu estándar incluso cuando podrías bajarlo sin consecuencias externas. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Entonces la pregunta no es si sabes qué hacer, no es si tienes capacidad, no es si el próximo año traerá mejores condiciones. La pregunta es más íntima. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Eres la misma persona que dices ser o hay una distancia entre tu discurso y tu rutina invisible? No respondas rápido, no lo suavices. Obsérvalo, porque en esa respuesta silenciosa está el verdadero punto de partida. Y lo que hagas con eso, no lo sabrá el mundo. Pero lo sabrás tú. Yo he visto algo que pocos quieren admitir en voz alta. El éxito externo puede crecer mientras el interior se contrae. Puede expandirse la empresa, pueden multiplicarse los ingresos, puede aumentar el reconocimiento y al mismo tiempo puede reducirse la claridad personal. Tal vez te reconoces aquí. No estás luchando por sobrevivir. Estás construyendo, avanzando, resolviendo. Desde afuera, tu progreso es evidente. Pero hay una sensación extraña cuando te quedas solo. Una especie de vacío que no encaja con tus resultados. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Porque, ¿cómo admitir que algo falta cuando en teoría todo va bien? Recuerdo a un hombre que conocí en una cena privada después de una conferencia. Era fundador de una empresa tecnológica que había crecido con rapidez. No hablaba con arrogancia, hablaba con precisión. Sus números eran claros, su expansión era sólida, su agenda estaba llena. Durante la cena, otros lo miraban con admiración. Era el ejemplo visible de lo que muchos querían lograr. Pero cuando la conversación se dispersó y quedamos hablando aparte, su tono cambió ligeramente. No se volvió dramático, se volvió honesto. Me dijo algo que no sonaba a triunfo. He ganado más de lo que imaginé y he perdido cosas que no pensé que perdería. No lo dijo con culpa, lo dijo con una serenidad que inquieta. Me explicó que durante años había pospuesto su salud. Dormía poco, comía mal, había dejado de entrenar, también había descuidado conversaciones importantes con su familia. Siempre había una reunión más urgente, un viaje más necesario, una oportunidad que no podía dejar pasar. Si eres una persona buena, probablemente entiendes esa lógica. Te dices que es temporal, que cuando consolides el proyecto volverás a equilibrar todo, que ahora es momento de empujar fuerte. Y en parte es cierto, hay etapas que exigen intensidad. El problema no es la intensidad,
es la prolongación sin revisión. Este hombre me confesó que llevaba 5 años diciendo que el próximo año bajaría el ritmo. 5 años justificando el desgaste interno con crecimiento externo. Y los números seguían subiendo. Pero su energía, no. Su paciencia, no. Su presencia en casa, no. Muchos viven este intercambio sin calcular el costo real. Cambian tiempo por dinero. Cambian descanso por avance. Cambian profundidad por velocidad. Y al principio parece funcionar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque el éxito superficial no es falso. Es real. Produce resultados tangibles, produce reconocimiento, produce validación social. El problema es que no siempre produce estabilidad interna, y cuando la estabilidad interna se descuida demasiado, empieza a fracturarse algo que no se ve en balances financieros. Este empresario no quebró su empresa, no perdió su posición. Lo que perdió fue algo más sutil, la sensación de coherencia. Me dijo que se sentía eficiente en el trabajo, pero irritable en casa. Admirado en público, pero vacío en silencio. Respetado por su liderazgo, pero desconectado de sí mismo. Esa es una fractura silenciosa. Nadie la detecta en una reunión. Nadie la señala en una junta directiva. Pero se siente en la intimidad. Yo observo que muchas personas confunden crecimiento con expansión. Expandirse no siempre significa crecer. Puedes expandir tu negocio sin expandir tu carácter. Puedes aumentar tus ingresos sin aumentar tu disciplina personal. Puedes ganar influencia sin fortalecer tu equilibrio emocional. Y cuando el crecimiento externo supera al interno, se crea una tensión. Una tensión que al principio ignoras. Luego justificas. Después normalizas. Tal vez te reconoces cuando dices, estoy haciendo esto por mi familia, estoy construyendo algo grande, es solo una etapa. Y puede ser verdad. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿Estás construyendo algo que eventualmente no podrás sostener? La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y si la decisión sostenida ha sido priorizar lo externo mientras descuidas lo interno, la consecuencia no es inmediata, pero llega. Este hombre me contó que un día su hijo le preguntó si el trabajo era más importante que él. No fue una escena dramática, fue una pregunta directa, casi inocente. Y esa pregunta lo descolocó más que cualquier crisis empresarial, porque no tenía una respuesta honesta que lo dejara tranquilo. En ese momento, entendió que había estado justificando su ausencia con argumentos sólidos, pero incompletos. No se trataba de abandonar su ambición, se trataba de revisar su dirección. Muchos viven acumulando logros que no compensan el desgaste interno. Compran cosas que no llenan el cansancio. Celebran metas que no reparan la desconexión. Y no lo hacen por maldad. Lo hacen porque nadie les enseñó a medir el costo emocional del progreso. Si eres una persona buena, trabajadora, probablemente sientes orgullo por lo que has construido. Y está bien. El problema no es aspirar. El problema es olvidar que tú también necesitas crecer al ritmo de tus responsabilidades. Porque cuando tus responsabilidades crecen más rápido que tu carácter, la presión se vuelve insostenible. Yo he visto líderes admirados perder el equilibrio no por incompetencia, sino por descuido interno. No cuidaron su descanso, no cuidaron su enfoque, no cuidaron sus relaciones. Pensaron que podían sostenerlo todo indefinidamente. Y durante un tiempo lo hicieron, hasta que el cuerpo se agotó, hasta que el carácter se volvió reactivo, hasta que el entusiasmo se transformó en obligación pesada. Tal vez te reconoces cuando sientes que ya no disfrutas lo que antes te emocionaba, cuando el logro dura poco, cuando la satisfacción se evapora rápido. Eso no siempre es ingratitud, a veces es señal de desequilibrio. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque en el fondo sabes que el éxito externo no compensa una vida interna desordenada. Sabes que puedes engañar al entorno, pero no a tu conciencia. Sabes que puedes seguir creciendo en cifras, pero no puedes seguir ignorando indefinidamente lo que sientes en silencio. La pregunta no es si debes dejar de aspirar. La pregunta es si estás dispuesto a trabajar en ti con la misma seriedad con la que trabajas en tus proyectos. Porque es más fácil medir ingresos que medir integridad. Es más fácil aumentar ventas que aumentar paciencia. Es más fácil contratar talento que corregir hábitos propios. El empresario del que hablo no hizo un cambio dramático. No vendió su empresa. No desapareció del mercado.
Hizo algo más difícil, ajustó su estructura personal, redujo reuniones innecesarias, estableció horarios no negociables para su salud, empezó a tener conversaciones incómodas en casa. No fue perfecto, no fue inmediato, pero fue sostenido, y con el tiempo su mirada cambió, no porque ganara más, sino porque dejó de perder lo esencial. Tal vez te reconoces en ese punto de quiebre silencioso donde sabes que algo debe ajustarse, no porque estés fracasando, sino porque estás creciendo de forma incompleta. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y el éxito superficial, si no se acompaña de crecimiento interno, se convierte en una carga pesada, porque sostener una imagen que no coincide con tu estado interior desgasta. Mantener resultados sin renovar tu disciplina interna agota. Y tarde o temprano, la factura llega. No siempre en forma de crisis visible. A veces llega como apatía, como desconexión, como esa sensación persistente de que algo no encaja. Entonces, la pregunta silenciosa no es si quieres más éxito, es otra. ¿Qué estás sacrificando mientras dices que estás progresando? No lo respondas para impresionar, respóndelo para entenderte. Porque si no revisas el costo ahora, lo revisarás más adelante, cuando ya sea más alto. Y esa revisión no siempre será cómoda. Yo he notado que la palabra disciplina incomoda más de lo que debería. No porque sea agresiva, sino porque es constante. No grita, no seduce, no promete resultados inmediatos. Solo exige repetición. Y la repetición cansa. Tal vez te reconoces aquí. Te entusiasman los comienzos, las ideas nuevas, los planes bien estructurados. Pero cuando llega el momento de repetir lo mismo durante semanas, meses, algo en ti empieza a resistirse. No es falta de inteligencia. Es fatiga emocional ante lo monótono. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren cambios grandes, pero subestiman la importancia de las acciones pequeñas sostenidas. Si eres una persona buena, responsable, probablemente cumples cuando hay presión. Respondes cuando alguien depende de ti. Entregas resultados cuando hay consecuencias claras. Pero la disciplina que transforma no siempre tiene supervisión. No siempre tiene fecha límite externa. Es una decisión íntima. Es hacer lo necesario aunque nadie lo exija. Yo observo que la mayoría no fracasa por incapacidad, sino por intermitencia. Empiezan con fuerza, luego se relajan, después retoman. Más tarde, abandonan. Y ese ciclo erosiona algo profundo, la confianza en sí mismos. La disciplina que no se anuncia no tiene glamour, no se publica, no recibe aplausos. Es levantarte cuando dijiste que lo harías. Es cumplir el horario que tú mismo estableciste. Es respetar límites que nadie más ve. Es apagar distracciones cuando nadie te juzgaría por mantenerlas. Tal vez te reconoces cuando dices, hoy no importa si no lo hago. Y en efecto, hoy no parece importar. Pero el problema no es el día aislado, es el patrón. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y lo sostenido se construye en lo pequeño. Muchos confunden disciplina con rigidez extrema. No es eso. No se trata de vivir sin descanso ni flexibilidad. Se trata de no negociar lo esencial. Se trata de definir qué tipo de persona quieres ser y actuar como tal incluso cuando no tienes ganas. Porque las ganas son variables. El estándar no debería serlo. Si esto te incomoda es porque toca algo real, porque en el fondo sabes cuáles son tus puntos débiles. Sabes dónde cedes demasiado, sabes qué hábito te está frenando, sabes qué conversación interna te permite justificar lo que no deberías justificar. Yo he visto cómo la falta de disciplina privada crea inseguridad pública. Cuando no te cumples, empiezas a dudar de ti. Cuando prometes y no ejecutas, tu palabra pierde fuerza. Y esa pérdida no siempre es visible, pero se siente. Se siente cuando quieres tomar una decisión grande y tu mente te recuerda que no has sido consistente en las pequeñas. Se siente cuando quieres confiar en tu compromiso, pero tienes antecedentes de abandono.
Tal vez te reconoces ahí. No es que no puedas, es que no has demostrado constancia ni siquiera ante ti mismo. La disciplina que no se anuncia es incómoda porque no ofrece gratificación inmediata. Nadie te felicita por ir a dormir a tiempo. Nadie te aplaude por rechazar una distracción. Nadie celebra que hayas leído en lugar de entretenerte. Pero esas decisiones repetidas crean estructura interna. Y la estructura interna genera estabilidad emocional. Muchos viven esperando sentirse motivados para actuar, pero la motivación es frágil. Depende del estado de ánimo, del entorno, del clima emocional. La disciplina, en cambio, opera incluso cuando el entusiasmo desaparece. Si eres una persona buena, tal vez has sido comprensivo contigo mismo más de lo necesario. Te dices que has trabajado mucho, que mereces descanso, que no es grave postergar. Y no es grave una vez. El problema es cuando la excepción se convierte en norma, cuando descansar se transforma en evitar, cuando comprenderte se transforma en permitirte demasiado. Yo no observo personas débiles, observo personas que no han decidido ser firmes consigo mismas. Y esa decisión no es cómoda. Obliga a confrontar la parte tuya que prefiere lo fácil. Tal vez te reconoces cuando prometes empezar fuerte el lunes, el 1 de mes, el próximo año. Hay algo simbólico en las fechas que te da sensación de control. Pero la disciplina real no depende del calendario. Depende de la decisión. Y la decisión no necesita ceremonia. Necesita ejecución. Muchos viven planificando el momento ideal. Ajustan detalles. Preparan condiciones. Esperan claridad total. Mientras tanto, la acción concreta se retrasa, y sin acción repetida no hay cambio. La vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. Y sostener implica incomodidad diaria. Implica hacer algo útil cuando preferirías distraerte. Implica decir no cuando preferirías complacer. Implica detenerte cuando preferirías reaccionar. Implica continuar cuando preferirías abandonar. Esa es la parte que nadie ve. Y sin embargo, es la única que realmente construye carácter. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo he observado que las personas que desarrollan disciplina interna no se sienten extraordinarias. Se sienten estables. No viven eufóricas. Viven centradas. No dependen de impulsos. Dependen de hábitos. Y esa estabilidad les permite enfrentar desafíos sin desmoronarse. Porque no están improvisando su conducta cada día. Ya decidieron cómo actuarán. Tal vez te reconoces cuando te sientes agotado no por exceso de trabajo, sino por exceso de decisiones pequeñas. Decidir cada día si harás o no harás lo que sabes que debes hacer cansa. La disciplina elimina esa negociación constante. Decide una vez y repite. Muchos temen obligarse porque asocian la palabra con dureza excesiva. Pero obligarte a cumplir tu palabra es una forma de respeto. Es decirte a ti mismo que eres alguien confiable, que tu compromiso no depende del humor, que tu estándar no cambia según la comodidad. Si eres una persona buena, seguramente valoras la coherencia en otros. Confías más en quien es constante que en quien promete mucho. La pregunta silenciosa es inevitable. ¿Eres constante contigo? La disciplina que no se anuncia también implica renuncias. Renunciar a distracciones frecuentes. Renunciar a excusas repetidas. Renunciar a la versión de ti que siempre encuentra una salida fácil. Y esa renuncia duele un poco, porque estás dejando atrás una identidad cómoda. Estás diciendo que ya no vas a permitirte ciertas concesiones. Y nadie te obliga desde afuera, eres tú decidiéndolo. Eso es lo que lo hace poderoso. Y difícil. Tal vez te reconoces cuando sientes que podrías lograr más, pero algo te frena. No es el entorno. No es la falta de recursos. Es tu inconsistencia. Sabes que si fueras más disciplinado, avanzarías más rápido. Sabes que si eliminaras ciertas distracciones, tu enfoque mejoraría. Sabes que si respetaras tus horarios, tu energía sería distinta. Y aún así, sigues negociando. Muchos viven en esa brecha entre lo que saben y lo que hacen. Y esa brecha genera frustración. La vida no responde a lo que planeas ocasionalmente, responde a lo que repites diariamente. Y 2026 no será diferente porque lo desees con fuerza. Será diferente si tu disciplina privada cambia, si tus decisiones invisibles cambian,
Si tu estándar deja de depender de cómo te sientes, no se trata de intensidad temporal, se trata de constancia silenciosa. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Entonces, la pregunta no es si puedes ser disciplinado, es otra. ¿Estás dispuesto a serlo, incluso cuando nadie lo note? ¿Estás dispuesto a obligarte sin anuncio, sin validación, sin reconocimiento inmediato? Porque ahí es donde empieza el respeto propio. Y el respeto propio no se construye con palabras. Se construye con repetición. Y esa repetición siempre ocurre cuando nadie te está mirando. Yo recuerdo una conversación breve, sin dramatismo, que marcó un punto de quiebre en alguien que parecía tener todo bajo control. No fue en un escenario, no fue en una conferencia. Fue en una oficina silenciosa, al final de un día largo. Él dirigía una empresa estable, tenía reconocimiento en su sector y una reputación sólida. Desde afuera, era el ejemplo de consistencia, pero esa tarde no habló como líder. Habló como hombre cansado de escucharse justificarse. Me dijo algo simple: estoy harto de explicarme por qué no hago lo que sé que debo hacer. No estaba hablando de su empresa, estaba hablando de él, de su salud descuidada, de su falta de enfoque personal, de decisiones que llevaba años postergando mientras repetía que cuando el negocio se estabilice, se ocuparía de sí mismo. Tal vez te reconoces aquí, no es que no sepas, es que te has vuelto experto en darte razones convincentes para esperar. Él me confesó que una noche, después de otra jornada extensa, se escuchó decir la misma frase de siempre: la próxima semana empiezo. Y algo en esa repetición le molestó. No fue culpa, fue claridad. Se dio cuenta de que llevaba años moviendo el inicio unos días más adelante. No por falta de tiempo, por falta de decisión firme. Si eres una persona buena, responsable, probablemente también has usado el calendario como excusa elegante. Empiezas el lunes, empiezas el mes siguiente, empiezas cuando todo esté más tranquilo. Y casi nunca todo está más tranquilo. En esa conversación no hubo grandes promesas. No habló de reinventarse, no habló de cambios radicales. Dijo algo más incómodo: voy a dejar de negociarme. Eso fue todo. Decidió que ciertas acciones dejarían de depender de su estado de ánimo. Empezó por algo básico: horarios no negociables para entrenar, leer y desconectarse del trabajo. Nada extraordinario. Lo extraordinario fue que no lo anunció, no buscó validación, no pidió reconocimiento, solo ejecutó. Muchos viven esperando una emoción fuerte que los empuje a cambiar. Pero lo que cambia el rumbo no siempre es una emoción intensa. A veces es el cansancio de escucharte repetir lo mismo. Es la incomodidad de reconocer que te estás fallando en silencio. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque sabes exactamente qué estás posponiendo, sabes dónde estás siendo indulgente, sabes qué conversación interna te mantiene en pausa. Él no transformó su vida en un mes, pero sí transformó su relación consigo mismo. Dejó de preguntarse si tenía ganas, dejó de justificarse con su agenda, dejó de explicarse por qué no podía. Simplemente empezó a cumplir. Y con el tiempo, algo cambió en su postura. No era entusiasmo, era firmeza. No era euforia, era coherencia. Cuando hablaba, su tono tenía más peso, porque sabía que se estaba respetando. La vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. Y esa fue la diferencia. No fue un momento heroico. Fue una decisión tranquila que se repitió día tras día. Tal vez te reconoces en ese punto exacto donde ya no necesitas más información. No necesitas otra estrategia. Necesitas dejar de negociar contigo. Porque mientras sigas dejando abierta la puerta de la excusa, siempre la usarás. Recuerdo que meses después lo volví a ver. Su empresa seguía creciendo, pero eso no fue lo que más noté. Noté que hablaba con menos prisa, que escuchaba más, que ya no transmitía esa tensión constante de alguien que corre detrás de todo. No había reducido su ambición, había ordenado su interior, y cuando el interior se ordena, lo externo se sostiene con menos desgaste. Muchos viven esperando permiso para empezar en serio, permiso del contexto, permiso de la familia, permiso del tiempo, pero nadie viene a otorgarlo. Si eres una persona buena, tal vez has estado esperando sentirte completamente listo. La pregunta silenciosa es otra: ¿y si nunca te sientes listo del todo? ¿Vas a seguir esperando? Esa conversación no tuvo aplausos, no tuvo testigos, pero cambió un rumbo, porque dejó de ser un hombre que planeaba cambiar.
y se convirtió en un hombre que decidió sostenerse. Y eso, aunque nadie lo celebre, modifica todo. Entonces dime, sin responderme a mí, sino a ti. ¿Estás esperando permiso para empezar o estás listo para dejar de negociarte? Yo no he visto ningún año detenerse por la intención de alguien. No he visto al calendario reducir la velocidad porque una persona estaba confundida. El tiempo no se impresiona con planes ni se conmueve con promesas. Avanza. Tal vez te reconoces aquí. Cada diciembre haces un balance silencioso. Repasas lo que dijiste que harías, ajustas el relato para no sentirte tan lejos de lo que imaginabas, y te prometes que el próximo será distinto. Pero el tiempo no escucha promesas, solo registra decisiones sostenidas. Si eres una persona buena, responsable, seguramente empezaste otros años con convicción. Organizaste metas, escribiste objetivos, visualizaste avances, y durante algunas semanas te sentiste enfocado. Luego, la rutina volvió. Las urgencias regresaron. Las distracciones reaparecieron. Y sin darte cuenta, repetiste patrones conocidos. Muchos viven este ciclo sin llamarlo por su nombre. Lo llaman mala suerte. Lo llaman falta de motivación. Lo llaman circunstancias. Pero el patrón casi siempre es el mismo. Intensidad inicial, constancia débil. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y 2026 no será una excepción. No premiará tus deseos, no ajustará sus exigencias porque este año sí quieres. No reducirá la competencia porque te sientas preparado. El entorno seguirá moviéndose, otros seguirán avanzando, las oportunidades aparecerán y desaparecerán con la misma velocidad que siempre. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque en el fondo sabes que no es el año lo que cambia las cosas. Eres tú sosteniendo o abandonando lo que decides. Yo observo que muchas personas hablan del futuro como si fuera una versión más amable del presente. Como si el simple cambio de fecha trajera disciplina automática, como si enero tuviera un poder especial que octubre no tiene. Pero el calendario no transforma hábitos, solo los expone. Si arrastras inconsistencia, el nuevo año la mostrará con más claridad. Si arrastras excusas, el nuevo año te dará más escenarios para usarlas. Tal vez te reconoces cuando dices, este año voy a enfocarme en mí. Y lo dices con sinceridad. Pero la sinceridad sin estructura no resiste la presión diaria. El año que viene no tendrá compasión con tu dispersión. No tendrá paciencia con tu falta de claridad. No hará pausas para que recuperes el tiempo perdido. Cada día que no uses con intención se acumulará igual que los que sí uses. Y esa acumulación es silenciosa. No se siente en la primera semana, no se percibe en el primer mes. Se percibe cuando miras atrás y notas que la distancia entre lo que querías y lo que hiciste sigue siendo amplia. Muchos viven evitando esa revisión profunda. Prefieren mantenerse ocupados antes que honestos. Si eres una persona buena, probablemente has sido comprensivo contigo mismo cuando las cosas no salieron como esperabas. Te dijiste que fue un año difícil, que hubo imprevistos, que hiciste lo que pudiste, y tal vez es cierto. Pero también es cierto que hubo días desperdiciados, horas mal invertidas, decisiones postergadas sin necesidad real, y reconocer eso no es castigarte, es mirarte con madurez. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque sabes que parte de tus resultados no dependen del contexto, sino de tu nivel de firmeza. Yo he visto personas que sin cambiar radicalmente su entorno, cambian radicalmente su estándar. No esperan que el año sea más fácil, se vuelven más constantes. No esperan menos presión, se vuelven más organizadas. No esperan más motivación, se vuelven más disciplinadas. Y esa diferencia, sostenida durante meses, produce resultados que parecen extraordinarios, pero no lo son. Son consecuencia de repetición. La repetición que otros abandonan cuando la emoción inicial desaparece. Tal vez te reconoces cuando sientes una mezcla de esperanza y miedo al pensar en el próximo año. Esperanza porque quieres hacerlo mejor. Miedo porque temes repetir lo mismo. Y ese miedo es una señal honesta. Significa que sabes que no basta con desearlo. Sabes que necesitarás algo más incómodo. Consistencia. Y la consistencia no se improvisa, se decide, se estructura, se protege. El año que viene no evaluará tus intenciones, evaluará tus acciones, no medirá tus ideas, medirá tus hábitos, no considerará tus explicaciones, reflejará tus elecciones. La vida no responde a lo que planeas ocasionalmente.
responde a lo que haces repetidamente. Y esa es una verdad incómoda porque elimina la fantasía de que un cambio externo resolverá una debilidad interna. Muchos viven esperando que el contexto los obligue a madurar, que una crisis los despierte, que una pérdida los sacuda. Pero esperar una crisis para cambiar es una forma de evasión. Es delegar en el dolor lo que podrías decidir en calma. Si eres una persona buena, seguramente no quieres llegar a ese punto, no quieres aprender por desgaste extremo. Pero evitarlo requiere algo claro, asumir que nadie vendrá a exigirte más que tú mismo. Yo observo que el tiempo no es cruel, pero tampoco indulgente, es neutro. Y en su neutralidad radica su dureza, porque no se detiene cuando tú dudas, no se acelera cuando tú te esfuerzas más tarde. Mantiene su ritmo, y ese ritmo favorece a quien sostiene decisiones, perjudica a quien improvisa, no por favoritismo, sino por coherencia natural. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque sabes que el próximo diciembre llegará más rápido de lo que imaginas. Y cuando llegue, tendrás que mirarte otra vez. No para explicar lo que pasó, sino para reconocer lo que hiciste. Y esa conversación contigo mismo será honesta. No habrá audiencia. No habrá excusas elegantes que convenzan a tu conciencia. Entonces la pregunta no es si 2026 será un buen año. La pregunta es ¿quién serás tú mientras transcurre? ¿Serás la persona que vuelve a empezar varias veces sin sostener? ¿O serás la persona que decide una vez y repite incluso cuando no hay emoción? No respondas desde el entusiasmo, respóndete desde la claridad, porque el año no tendrá compasión, no premiará tu intención, solo reflejará tu constancia, y esa constancia empieza mucho antes de que cambie el calendario. Yo no he venido a decirte que todo cambiará si lo deseas con fuerza, tampoco he venido a prometerte un resultado espectacular si empiezas motivado. He observado algo más simple y más incómodo, o te obligas a trabajar en ti o repites. No hay un punto intermedio sostenido, hay intención sin estructura o decisión con repetición. Tal vez te reconoces aquí, has acumulado suficientes inicios, has tenido claridad en distintos momentos, has sentido ese impulso honesto de hacerlo mejor. Y aún así, parte de tu vida sigue en el mismo lugar, no porque no puedas avanzar, sino porque no has sostenido el avance el tiempo suficiente. Si eres una persona buena, responsable, probablemente estás cansado de empezar de nuevo. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Cansado de proponerte cambios cada año, cansado de entusiasmarte en enero y justificarte en marzo. Cansado de saber exactamente qué hacer y no hacerlo con firmeza. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es falta de información, no es falta de capacidad, es falta de una decisión que no dependa del estado de ánimo. Y esa decisión tiene una palabra que incomoda: obligarte. Obligarte no es castigarte, no es maltratarte, es dejar de negociarte, es actuar incluso cuando no te apetece, es cumplir aunque nadie lo vea, es sostener el estándar que dices tener. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas, y lo sostenido rara vez nace del entusiasmo permanente, nace del compromiso silencioso. Tal vez te reconoces cuando dices, sé lo que tengo que hacer, y lo sabes, lo has pensado muchas veces. Pero entre saber y hacer hay una fricción pequeña que casi siempre ganas en favor de lo cómodo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque la repetición no ocurre de golpe, ocurre por omisión, por pequeñas concesiones que parecen inofensivas, por días en los que decides no exigirte demasiado, por semanas en las que priorizas lo urgente sobre lo importante. Y cuando te das cuenta, el año pasó, y vuelves a decir que el próximo será distinto. Pero distinto no es una emoción, es una conducta repetida. Yo he observado que las personas que realmente cambian no hacen anuncios. No dramatizan su proceso. No esperan comprensión externa. Se obligan con serenidad. Definen lo que no volverán a tolerar de sí mismas. Definen lo que empezarán a hacer aunque no tengan ganas. Y repiten. Al principio cuesta, luego incomoda menos, después se convierte en identidad. No porque sea fácil, sino porque deja de discutirse cada día. Muchos viven atrapados en la ilusión de que un entorno más favorable facilitará su disciplina, que cuando haya menos presión, más estabilidad, más claridad, entonces podrán enfocarse. Pero la disciplina no aparece cuando baja la presión, aparece cuando decides actuar a pesar de ella. Si eres una persona buena, tal vez has esperado el momento ideal. La pregunta silenciosa es otra. ¿Cuántos momentos ideales más necesitas perder para entender que no existen? Obligarte es asumir que nadie vendrá a exigirte lo que tú no te exiges.
Es aceptar que tu crecimiento no depende de inspiración constante, sino de estructura constante. Es reconocer que tu potencial no se realiza por intención acumulada, sino por acción repetida. Y esa repetición es incómoda, porque te enfrenta a tu versión indisciplinada, a la parte tuya que quiere descanso antes de haber trabajado, a la parte tuya que se justifica con facilidad, a la parte tuya que siempre encuentra una razón convincente para esperar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque sabes que dentro de ti conviven dos versiones, la que quiere avanzar con firmeza y la que quiere comodidad inmediata. No se trata de eliminar la segunda. Se trata de no permitirle dirigir tus decisiones importantes. Obligar no es gritarse. Es decidir quién manda. Y en la mayoría de los casos, ha estado mandando la versión que busca alivio rápido. Yo no observo personas incapaces. Observo personas que no han establecido límites claros consigo mismas, que no han definido qué es innegociable, que aún dejan abierta la puerta de la excusa, y mientras esa puerta esté abierta, la usarás. No porque seas débil, sino porque es más fácil. La vida no responde a lo que planeas hacer, responde a lo que haces cuando podrías no hacerlo. Tal vez te reconoces en esa sensación de estar cerca de algo mejor, pero no terminar de alcanzarlo, como si supieras que con un poco más de constancia, tu realidad sería distinta. Y ese poco más no es talento adicional, no es suerte extraordinaria, es disciplina sostenida, es levantarte cuando dijiste que lo harías, es cumplir lo que prometiste en silencio, es mantener tu palabra incluso cuando nadie más la escuchó. Muchos viven repitiendo porque no se obligan en lo pequeño, esperan grandes cambios sin pequeñas exigencias, esperan respeto propio sin coherencia diaria, esperan resultados distintos con hábitos similares. Y eso no es lógico, pero es común, y lo común rara vez construye algo extraordinario. Si eres una persona buena, probablemente no quieres seguir siendo común en tus decisiones internas. No quieres mirarte dentro de un año y reconocer que pudiste hacer más. Obligarte en 2026 no significa volverte inflexible. Significa volverte consistente. No significa eliminar el descanso. Significa ganarlo. No significa vivir bajo presión constante. Significa eliminar la negociación constante. Porque negociar todos los días contigo desgasta más que decidir una vez y sostener. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Yo he visto cómo cambia la postura de alguien cuando deja de justificarse. No se vuelve arrogante, se vuelve sereno. No habla más fuerte, habla con más peso, porque sabe que se está cumpliendo. Y cuando te cumples, tu voz interna se vuelve estable. Ya no dudas tanto, ya no necesitas convencerte cada mañana, simplemente actúas. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y esa verdad no es dramática, es práctica. Cada día que te obligas a hacer lo necesario, estás construyendo algo invisible pero firme. Cada día que eliges lo cómodo, estás reforzando la repetición. No hay neutralidad. Siempre estás fortaleciendo una versión de ti. Entonces, la pregunta final no es motivadora, es directa. ¿Vas a obligarte o vas a repetir? No respondas ahora. Respóndelo con tus próximos días, con tus próximas horas, con lo que hagas cuando nadie te observe. Porque ahí se decidirá si el próximo año será distinto, o simplemente otra versión del mismo ciclo. Y esa decisión, aunque nadie más la vea, marcará la diferencia entre respeto propio o una nueva justificación en silencio.